Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Belis y voy a continuar con la exposición acerca del quechua mencionando sus características. Son tres las cuales más resaltan. El quechua es una lengua netamente pura, es eminentemente onomatopéyico, pues proviene de los sonidos naturales y es aglutinante. ¿A qué se refiere con esta palabra? Aglutinantes es en las cuales las palabras se forman uniendo monemas independientes. Como lo mencioné, la palabra aglutinante. En este caso vamos a ver el ejemplo de la palabra huasi, que en quechua significa casa. Según la definición, aglutinante significa unión de monemas. Ahí tendríamos la palabra huasi, agregándole el ki sería tu casa. En el tercer ejemplo podemos notar que huasi se omite la palabra ki, que anteriormente en el ejemplo vimos que significaba tú, ahora se le agrega el man, que significaría a. Y toda esa conexión de las tres palabras, de los tres monemas, sería a tu casa. Otra de las características gramaticales, podemos notar que en el quechua el acento es paróxico, que es grave o llano a su vez. El ejemplo que anteriormente llevamos a cabo fue el de huasi. Huasi, en este caso huasiqui y huasiquima, que tienen el mayor tono de voz en la palabra ki, si y hua, que sería una grave o en otro caso sería una llana. Continuando con las características gramaticales, en el quechua no existen, estos se dan mediante sufijos. El quechua no tiene morfemas de género y tampoco existen diptongos, triptongos, y las letras más usadas es el W y la Y. Para combinar con sus características, si queremos pluralizar una palabra en quechua, lo único que tendríamos que hacer es agregarle la partícula cuna. Como el primer ejemplo, hampi significa remedio, y para querer decir esa palabra en plural, se tendría que agregarle la palabra cuna, sería hampi cuna. Otro de los dos ejemplos que podríamos destacar sería el runa, que significa persona, y para pluralizarlo agregaríamos el cuna. Runa cuna, que significarían personas, al igual que warmi, más conocido como mujer, que es su significado. Warmi cuna sería mujer. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la historia del idioma quechua. El idioma quechua es el idioma del antiguo imperio inca. Hasta la actualidad se sigue usando en la mayor parte de la población de América Latina, como son Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, etc. Surgen diversas interrogantes sobre el idioma quechua, como por ejemplo cómo se originó, dónde se originó, cómo se expandió y cómo llegó al Perú. Se podría decir que llegó al Perú gracias a la inmigración de la etnia asiática de los polinesios. Los polinesios se posicionaron en la parte norcentral del Perú, específicamente en los valles situados en la parte norte y en la parte andina del país, cercanos a los ríos Chancay, Marañón, el Callejón de Huaylas y el Valle de Supe. Como se sabe, en el Valle de Supe se encuentra la ciudadela más antigua del mundo, que es Caral. Según Ruchadi, que realizó muchas investigaciones en esta ciudadela, llegó a la conclusión de que el quechua se había originado en este lugar. Según el lingüista Alfredo Torero, hizo investigaciones sobre la toponimia en el Valle de Supe. Él confirmó lo que había dicho la científica Ruchadi. Él dijo que se confirmaba que el idioma quechua arcaica surge en los valles de Supe y Caral. Luego se llegó a verificar que Ruchadi también había encontrado en ese lugar algunos términos en quechua que reafirmarían la hipótesis de ello. Mi nombre es David Fernández y yo le voy a explicar sobre las teorías del quechua, las cuales son 4. La primera de ellas es la hipótesis del origen serrano.
La hipótesis de origen serrano es la más difundida ya que se le atribuye a Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Los incas en esa época obligaban a su pueblo imponiendo el aprendizaje del quechua. Sin embargo, a la llegada de los españoles, el quechua fue interrumpido lingüísticamente. Esta teoría también tiene a su vez conjeturas, las cuales son, según Cerrón Palomino, que los cusqueños en un principio no hablaban quechua, sino que hablaban diferentes lenguas, pero al ser esta la capital del Tahuantinsuyo, se le atribuyó ser la cuna del quechua. Otra conjetura es que no erradicó las demás lenguas andinas, sino que fue poco a poco desplazándolas hasta tomar la mayor importancia en el imperio. La última de ellas es que el grado de fragmentación de los dialectos del quechua 1, que es el Huayhuash, encontrado en Perú, en la Sierra Central, frente a la relativa homogeneidad de las variedades del quechua 2, B y C, que son encontrados en Colombia y Ecuador, que es denominado chicha. La segunda hipótesis es la hipótesis del origen costeño. El quechua, según esta hipótesis, se origina en Chincha, al sur de Lima. Cerrón Palomino afirma que el centro de difusión del quechua fue la costa y sierras centroperuanas. En esta expansión se divide en tres fases. La primera de ellas, en 880, en departamentos como Ancash, Huánuco, Junín y el norte de Lima. La segunda de ellas, alrededor del siglo VIII, en la costa y sierras norteñas. Y la tercera, a fines del siglo XV, a partir de Chincha. Ahora la tercera hipótesis. La tercera hipótesis es la hipótesis de origen forestal o amazónica, que aparece en la selva alta, basada en fundamentos arqueológicos y ecológicos. Según William Isabel, se correlaciona con dos eventos de la difusión del estilo cerámico y la adaptación del cultivo al maíz. La conjetura es que no se puede obviar a la fragmentación de los dialectos del Huayhuash, que son dialectos de la costa peruana. Y finalmente, la hipótesis ecuatoriana, de origen ecuatoriano, la cual relata o se basa en un mito en el cual los quiteños son conquistados por países marítimos y que estos traen consigo el quechua, el idioma quechua, mucho antes de la llegada de los incas. Luis Stark es otra de las que sostiene esta teoría al establecer que el origen del quechua viene del oriente de Ecuador, se difunde al sur de Ecuador y posteriormente a Perú. Su sustentamiento se basó mediante el método morfológico. Sin embargo, también presenta una conjetura la cual es dada a explicar la dificultad de las variedades peruanas, y Hartmann propone que su corpus para dar una hipótesis, para plantear esa hipótesis, es muy precaria como para hacerlo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Adriana Livia y hoy les voy a explicar sobre la expansión del quechua. Esta se divide en tres olas. La primera ola es en el siglo V, cuando el proto-quechua, que es la madre de lo que conocemos ahorita, había cruzado la cordillera para instalarse en el valle de Mancal. Tenemos algunas imágenes para ubicarnos y ver cómo es la geografía. La primera ola se caracteriza porque el quechua 1 se va hacia el este y el quechua 2, debido a las profundas diferencias entre ellos, se comienza a notar más, y entonces la primera ola es la división de estos dos tipos. Eso surge más que todo en el siglo VIII. La segunda ola es durante el periodo de auge de Pachacamac y afectó a las dos ramas. El quechua 1 comienza a expandirse en dirección norte hacia la vertiente oriental del Callejón de Guaylas, que es la foto que tenemos arriba, y luego del norte al sur por la costa y la sierra de la vertiente occidental. Luego, en el quechua 2 surge también una división de ramas, el yungay hacia el norte y el hombuy hacia el sur. La tercera ola, la
es durante la expansión de la cultura chincha. Como esta cultura llega a tener gran impacto entre las demás, es necesario llegar a aprender ese idioma para poder comerciar con ellos, etc. Se produce la adopción del quechua clásico como lengua vehicular. Este avance condujo a la adopción del quechua en la sierra y la Amazonía ecuatorial. En varias regiones eran solo los curagas quienes sabían hablar este idioma. Luego de este periodo, los incas llegan a invadir esta ciudad durante el Chinchaysuyo y adoptaron esta lengua para asuntos administrativos. Ellos eran aymara-hablantes, pero aún así adoptaron esta lengua. Ok, entonces para pasar a la época colonial, primero voy a hacer un resumen. En la primera ola se divide el proto-quechua, quechua 1, quechua 2. En la segunda ola, el quechua 1 comienza a expandirse, mientras que el quechua 2 se divide en dos. Y en la tercera ola, los incas, como este reino, toma esta lengua y se comienza a ser más popular y tener más importancia. En la época colonial, en el virreinato del Perú, los españoles llegan con la misión de evangelizar. Para evangelizar tienes que saber la lengua de esas personas. Entonces muchos misioneros comenzaron a estudiarla y así hablar con los aborígenes. Uno de ellos es el fray Domingo de Santo Tomás, que comenzó a publicar obras en quechua. Dos de las más importantes es la gramática o arte de lengua general de los indios de los reinos del Perú, y otra es el lexicón, o también llamado vocabulario de la lengua general del Perú. Luego, otro personaje característico es Juan de Balboa, que fue el primer catedrático de la lengua quechua cuando se organizó la Universidad San Marcos, que es la primera universidad en Latinoamérica. En 1608, Diego González Holguín publicó el vocabulario de esta lengua. Hacia 1680 comienza un apogeo cultural de esta lengua, que se llama el siglo de oro de la literatura quechua. Durante este periodo, de repente la obra que más nos ha llegado es Ollantay. Luego de la derrota en la rebelión de Túpac Amaru II en 1781, se inicia un declive. Por declive es que esta lengua llega a ser un estigma social, llega a ser mal visto por los españoles y a ser criticado. Por último, en el siglo XIX y en el siglo XX surge la fiebre del caucho. El quechua se hablaba aún en esta zona de la Amazonía, entonces comenzó a importar más para los que también comercializaban, etc. Luego la derrota de la Guerra del Pacífico propició el resurgimiento de esta lengua y llevó a cabo el teatro. Luego, en el siglo XX, ya no solamente era el teatro, sino la poesía y los estudios científicos. Época del progresismo de los Andes, donde las lenguas indígenas, así como costumbres, eran vistas como de retorno al desarrollo de las naciones. Eso quiere decir que aún sigue siendo mal visto, como que el quechua solamente lo hablan las personas que viven en la sierra o que no tiene tanto valor cultural como el español. En 1950 surge tal vez uno de los fenómenos que más aún podemos ver, que es la migración rural. La gente comenzó a venir a Lima y por lo tanto tenían que dejar sus lenguas por aprender el castellano y el español. En el siglo XX significó también una oficialización del quechua, en que en Bolivia, Ecuador y Perú implementaron en programas de educación. Esto es muy importante y muy valioso, ya que había niños que sus papás de repente hablaban esta lengua, pero iban al colegio y aprendían otra. Entonces no reforzaba la cultura que ellos tenían, que era el quechua.
Luego de esta implementación comienzan a estudiar, ver el idioma, el vocabulario con su misma lengua materna. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Rojas y le voy a hablar sobre el quechua en la actualidad. A lo largo del siglo XX, el porcentaje de quechohablantes en el país se ha venido reduciendo notoriamente. El último censo realizado en el año 2007, solo el 13,21% confesaba que tenían al quechua como lengua principal. ¿Por qué se debe la disminución del quechua en nuestro país? Hablar quechua se asocia a lo largo de nuestra historia con la identidad indígena, el origen campesino provinciano, la pobreza, la marginación e inclusive la exclusión social. Otro de los factores por los cuales ha venido disminuyendo el quechua es porque actualmente la lengua predominante en nuestro país es el castellano. Inclusive hay padres y madres que hablan quechua, enseñan a sus hijos en castellano. ¿Por qué? Porque para tener mayor ventaja en el sistema educativo, porque tienes que hablar quechua, para tener acceso a la educación superior, que tienes que hablar castellano, para trabajar, para poder desenvolverte profesionalmente, que también tienes que usar el castellano, para hacer cualquier tipo de trámite en donde también la persona que te va a atender tiene que hablar en castellano. Es por eso que esto no se trata de decisiones individuales, sino que estas se hallan en gran medida atravesadas por dinámicas sociales, incluyendo nuestro Estado Nacional peruano, pero es necesario preguntarnos si así tiene que seguir siendo. Bueno, eso es todo lo investigado acerca de nuestro tema, origen y expansión del quechua. Muchas gracias.